Eu tenho la senhora Gabriela. Como levar, bem? Bien, pastor, ahora bien, obispo. Você teve quanto tempo de sofrimento? 10 años, 10 obispo. anos. 10 años. Como que começou? Empezó en mi niñez, ¿no? Yo vivía en una casa en la cual mis padres, desde chica yo vi como ellos tenían discusiones, ¿no? Primero eran discusiones verbales y después ya fueron discusiones, peleas físicas, ¿no? Entonces yo en mi niñez crecí así, en un ambiente así, en el cual mis padres se peleaban, yo veía eso. Eso hizo que yo empiece a tener odio en contra de mis padres, porque yo no podía entender cómo yo tenía que pasar por esa situación siendo tan chica, ¿no? Teniendo que estar dando contención a mis hermanos. Entonces crecí así, en ese ambiente. Empecé a tener mucho odio en contra de ellos, que después se fue agravando, ¿no? A tal punto de que muchas de las veces yo pensaba que la solución para yo no sufrir más era que mis padres estén muertos, porque yo veía, era recurrente, era todos los días ver eso. Entonces yo fui creciendo, ese odio fue creciendo en mí hacia mis padres y pensaba constantemente en eso. Si ellos están muertos ya no tendría que pasar de nuevo por lo mismo. Yo recuerdo que muchas veces acompañaba a mi mamá, ¿no? Mi mamá estaba sufriendo a raíz de las discusiones. Acompañé muchas de las veces a mi mamá a la casa de los espíritus. Mi mamá iba para encontrar una salida, ¿no? Para dejar de sufrir, para que deje pasar eso en su matrimonio. Yo empecé a ir, empecé a involucrarme más, después iba también con una tía, y ahí es donde empezaron mis problemas espirituales. Yo, de estar dentro de todo, poder dormir tranquila, pasé a no dormir casi nada por miedo. Yo tenía miedo porque constantemente sentía que había alguien que me perseguía en todo momento, que estaba conmigo, no podía dormir, sentía que me susurraban cosas, que me hablaban. Entonces eso hacía que yo esté despierta casi toda la noche, por miedo, ¿no? El miedo. Empecé a tener mucho nerviosismo, que yo no lo entendía porque yo no era así. Empecé a tener mucho nerviosismo, a tal punto de que ni mis hermanos querían estar conmigo, porque era, no sé, pasaba algo y yo estaba muy nerviosa, rompía las cosas, y el odio que yo tenía hacia mis padres empezó también a crecer, a tener hacia mis hermanos. Empecé a ser una persona la cual no quería relacionarme con nadie, ni con mi familia, ni en el colegio. Yo en ese momento iba a la escuela, estaba terminando el secundario, no quería relacionarme con nadie. Entonces, al tener una vida así, solitaria, al estar mal viendo todo lo que pasaba en mi casa, empecé a tener el pensamiento de que, bueno, mis padres están vivos todavía, yo sigo pasando por la misma situación. Lo mejor sería que yo muera, ¿no? Esa sería la solución, que yo no esté más. Entonces era recurrente ese pensamiento en mí, el decir, bueno, se acaba todo cuando yo no esté más. Pero bueno, yo seguía hasta que empecé a tener fuertes dolores de estómago, con lo cual, bueno, fui al médico y me diagnosticaron un problema en la vesícula, al cual yo tenía que tomar un medicamento de por vida, porque los dolores eran muy fuertes. Yo era comer algo, por más poco que sea, y tener fuertes dolores de estómago. Tenía que tomar sí o sí ese medicamento. Entonces era como que no veía, no encontraba nada bueno en mi vida. En mi familia, en mi casa no tenía paz. En la escuela tampoco, porque era una persona solitaria. Con mis hermanos no tenía relación. Ahora tenía un problema de salud. Entonces empecé a interesarme yo por la muerte, ¿no? Era como que a mí me llamaba mucho la atención todo lo que se relacionaba con la muerte. Recuerdo que fueron muchas de las veces en las cuales yo iba al cementerio y no entendía por qué, pero era como que algo me llevaba, ¿no?, a ir a ese lugar. Iba, pasaba tiempo largo ahí caminando y era como que ahí encontraba paz. Iba a mi casa y otra vez lo mismo. Y bueno, así fue pasando el tiempo y yo conocí, bueno, al que hoy actualmente es mi esposo. Tuve un noviazgo muy bueno, de un año más o menos,
nos casamos, decidimos casarnos. Nos casamos, al tiempo yo quedé embarazada, tuve a mi nena, y cuando ella nació, yo decía, bueno, yo ahora formé mi familia, no voy a permitir que mi hija pase por lo que yo pasé en mi niñez, ¿no? Ver cómo mis papás se peleaban, se pegaban. Entonces yo dije, bueno, determiné eso, no voy a hacer que mi hija sufra lo que yo sufrí. Pero bueno, pasó un tiempo muy corto, porque la felicidad me duró muy poco. Yo, de estar muy bien, empecé a tener problemas con mi esposo, ¿no? Empecé a tener discusiones, a tal punto que a mí me agarraba un ataque de nervios y todo lo que yo tenía a mi alrededor, yo rompía todo, obispo, yo rompía todo. No me importaba si yo lastimaba a mi esposo, no me importaba si yo lastimaba a mi hija, porque cuando yo discutía con mi esposo, cuando a mí me agarraban los ataques de nervio, cuando gritaba, cuando lloraba, mi hija estaba viendo todo. Y era chiquita. Y entonces yo no me daba cuenta de que yo estaba pasando lo mismo que había pasado en mi niñez con mis padres, ¿no? Ella estaba pasando por la misma situación. Pero era como que en ese momento yo no lo veía, no lo veía de esa manera. Entonces, llegó un punto en que ni siquiera mi esposo quería estar conmigo. Yo reclamaba todo para él, me enojaba, y era algo raro, obispo, porque cuando él no estaba, que estaba trabajando, yo lo extrañaba. Yo quería estar con él, charlar, y cuando él llegaba, yo estaba tranquila. Cuando él llegaba, me transformaba, era otra persona. Yo lo veía y era tenerle odio, buscar algo para pelearlo, para maltratarlo. Era algo que yo no lo entendía, pero era lo que me pasaba, ¿no? Entonces, el tiempo fue pasando y los problemas en mi salud se fueron agravando. Yo seguía con el dolor de estómago, seguía tomando medicamento, pero empecé a tener ataques de pánico. Yo salía a la calle con mi hija y me daba miedo la muerte, ¿no? Yo salía y era pensar, me voy a morir ahora, y qué va a pasar con mi hija, y estoy en la calle y estoy sola. Entonces opté por no salir más. Dije, bueno, me quedo en mi casa, salgo solo cuando salgo con mi esposo, y si me muero, bueno, está mi esposo con mi hija. Mire, llegué hasta el punto de pensar eso, ¿no? Planificar mi día a día. Entonces yo estaba en mi casa, pero ni siquiera en mi casa yo tenía paz, porque decía, pero estoy en mi casa, sí, pero ¿y si muero? ¿Qué va a pasar con mi hija? Y no hay nadie a mi alrededor, ¿y qué va a pasar? Era constante, ya no tenía vida, no tenía vida. A todo eso, bueno, al tiempo yo estaba trabajando y me echan del trabajo, así, de la nada. Entonces fue algo más, ¿no? Para mí fue un golpe fuerte, porque yo era una persona muy independiente. Yo no quería, como tenía reiteradas peleas con mi esposo, yo no quería depender de él. Bueno, quedé sin trabajo. Ahí mi esposo tenía un trabajo, un muy buen sueldo, pero la plata no nos alcanzaba. Él cobraba, nosotros vivíamos de alquiler, ¿no? Era pagar el alquiler, pagar las cuentas y quedarnos, obispo, con 100 pesos para todo el mes. Yo tenía a mi hija, tenía que mantener mi casa, y entonces no sabía qué hacer, ¿no? Empecé recurrí a mi mamá, empezaba a pedir prestado, pedir plata a mi mamá, pedir plata a mi suegra, mi esposo pedía plata a los compañeros de trabajo, y lo más humillante era que después no podíamos pagarlo. Yo pedía a mi mamá y después me daba vergüenza volverla a pedir, porque ¿con qué lo iba a pagar? Si todos los meses era así, de la misma manera. Entonces yo recuerdo que teníamos un negocio ahí a la vuelta y pedíamos fiado para hacer la comida, para darle de comer a mi hija. Entonces eso a mí me hacía sentir mal, ¿no? Me hacía sentir mal. Pensamientos malos? Sí. Ganas de quitarse la vida? Sí, de hecho, en una pelea que yo tuve con mi esposo,
yo empecé a recordar, ¿no? Cómo estaba mi vida y no había nada bueno. Para mí lo único bueno era que mi hija estaba bien, ¿no? Y en un momento mi hija empezó a tener problemas en los pulmones. La llevó al médico y le diagnosticaron asma, que era asmática. Que ella tenía que usar 2 PAF más o menos hasta la adolescencia y ver cómo seguían los pulmones. Entonces yo dije, no, pero trataba de estar positiva, ¿no? Porque yo amo a mi hija. Entonces yo decía, no, va a salir, no creo, va a estar todo bien. Porque para mí lo único bueno que yo tenía era que mi hija esté bien de salud, nada más. Y justo se enfermó. Y yo recuerdo que era constante. Ella empezó a tener broncoespasmos seguidos. Su salud se iba deteriorando porque ella, al no poder respirar bien, yo tenía que ir un montón de veces a la guardia, la dejaban en observación, tuvo neumonía, estuvo en el hospital, le pusieron oxígeno. Y yo veía cómo sufría. Era chiquita y cómo sufría porque tenía fiebre alta, no comía. Y yo recuerdo que la veía y yo decía, ya no hay nada bueno en mi vida. Porque mi salud estaba mal, mi matrimonio estaba mal, la economía vivíamos de prestado. Ya hasta llegó un punto que no sabíamos hasta cómo íbamos a pagar el alquiler. Y dije, bueno, lo único bueno es que mi hija está bien y se enfermó. Entonces me acuerdo que un día estaba discutiendo con mi esposo y dije, bueno, ya le voy a poner fin a este sufrimiento. Yo pensé en casarme, ser feliz, que mi hija no pase por lo que pasé yo y estaba pasando el doble, ¿no? Entonces recuerdo que fui a la cocina, agarré un cuchillo sin pensar. No pensé en nada, no quería pensar, pues yo sabía que si me tenía a pensar no lo iba a hacer. Entonces fui sin pensar. Agarré el cuchillo y me empecé a cortar. Y ahí llegó mi esposo, ¿no? Fue y hizo. Yo como que en el momento no reaccioné. Lo único que hice fue querer seguir cortándome, pues no me importaba ya más mi vida. No me importaba más. Entonces yo recuerdo ahí, ese día, ¿no? Después, hablando con mi esposo, yo recordaba que las reiteradas veces que mi mamá me invitaba, ¿no?, a la iglesia, ella veía mi sufrimiento. Yo muchas de las veces no quería contarle lo que yo estaba pasando. Y me invitó en varias oportunidades y yo decía, no. Yo creo que, porque a los ojos físicos, obispo, mi vida no iba a cambiar. ¿Cómo iba a hacer yo para conseguir plata para pagar el alquiler? ¿Cómo la salud de mi hija se iba a restaurar? ¿Cómo yo iba a estar bien con mi esposo? Yo sentía que ya había enfriamiento en el matrimonio, yo ya no tenía el mismo amor. Era caso perdido. Exactamente. Ahora, sua mamá quedou quanto tempo hablando com você de la Universal? Mucho tiempo. Mais ou menos. Y casi un año. Sabe por que estou perguntando? Sí. Quando a invitação já vem de qualquer, é uma coisa. Sí. Pero quando a invitação já vem de la mamá, já vem de uma pessoa conhecida, de uma pessoa que uno sabe que ella quer lo melhor, é outra coisa. E aún assim você não hacía caso. No. Pero a situação empeorou e você vino. Sí. É isto? Sí. Generalmente é assim. Sí. Quando você chegou à Universal, você hizo as cadenas de viernes? Sí. El primer día que yo llegué fue un día viernes. Viernes. Que recuerdo que llegué, obispo, me senté, pasaron 5 minutos y yo me quise ir. Me levanté para irme, me quería ir. Y recuerdo que bueno, vino una obrera, me orientó, ¿no? Me dijo, venga, participe, va a ver que cuando salga usted se va a sentir bien. Y eso era lo que yo quería, sentirme bien. Entonces yo decía, ay sí, no tengo nada que perder, ya mi vida no era vida. Entonces recuerdo que me quedé ese día, obispo, ya sentí algo diferente.
algo diferente, que cuando salí yo dije, ¿por qué en su momento, si yo hubiese aceptado la invitación de mi mamá en ese momento en el cual yo ya estaba mal, no hubiese pasado por todo lo que pasé durante ese año que yo reiteradas veces le decía que no? Ese día me acuerdo que llegué tan feliz, fui con mi esposo y llegamos los dos, ¿no? Pero yo principalmente llegué tan feliz que ese día dormí como nunca. Y había dentro mío había una seguridad de que mi vida iba a cambiar. Como que se encuentra hoy su vida? Bueno, hoy totalmente transformada. Lo primero que Dios hizo en mi vida, en lo cual obró, fue en mi vida espiritual, ¿no? Ya no tenía más deseos de suicidio, yo veía que ya tenía determinadas situaciones en mi vida en la cual yo no me ponía nerviosa, con mi esposo estaba bien. Eso fue lo primero que vi, la paz. Paz adentro de mi casa que no lo había tenido desde mi niñez. Yo no sentía esa paz, esa felicidad. Después, bueno, mi restauración con mi esposo en mi matrimonio. Hoy en día ya no nos peleamos, yo lo amo, él me ama. No somos solo un matrimonio, somos amigos. Yo confío mucho en él en mí, pasamos tiempo juntos. Mi hija completamente sanada, siendo que ella tenía asma y obviamente una persona asmática tiene que seguir un tratamiento, más o menos hasta la adolescencia y después ver, y muchas veces se sigue hasta el último día. Y mi hija está completamente sana, que de hecho el doctor que seguía el caso de ella no lo podía creer, porque mi hija hoy tiene 8 años y dijo, no, pero si esto tenía que seguir, ¿y qué pasó? No entendía, y yo sabía que fue Dios. Hoy mi hija está completamente sana, no tiene nada. Mi vida económica también, Dios dio una gran bendición. Nosotros de vivir de alquiler, de vivir de prestado, hoy tenemos 2 departamentos, tenemos un terreno que compramos, empezamos un emprendimiento, hoy tenemos nos dedicamos a la fabricación de perfumes, tenemos personas a nuestro cargo. Hoy no tengo que vivir, ¿no?, la humillación que yo vivía en su momento de pedir y prestado y después pensar que no lo iba a poder devolver, que no podía dar a mi hija lo que ella necesitaba. Hoy en día ya no pasa eso y salimos a pasear, nos vamos de vacaciones. Hoy mi vida está... Las enfermedades todas desaparecieron. Todas, obispo. Yo tenía que tomar un medicamento de por vida porque todo lo que yo comía me hacía mal, tenía fuertes dolores. Hoy en día como lo que yo quiero, no tengo necesidad de estar tomando ningún medicamento. Mi vida está 100% restaurada. Senhora, que Deus la bendiga muito mais. Gracias, obispo.